Bien, entonces les comentaba que estamos muy contentos porque en este momento pues vamos a contar con la presencia del doctor Andrés Vega Rosas, que es médico, médico cirujano y que es maestro en neurobiología de la conducta, ¿verdad, Andrés? Por parte Es de la Universidad de la UNAM, y estamos verdaderamente contentos porque el tema que da es un tema que él se ha especializado mucho y ha tomado muy en cuenta, y estamos ahorita viviendo una época en que verdaderamente acabo de ver una noticia ayer que yo decía: "No puede ser", de una niña de 12 años que se quita la vida porque se siente triste. Entonces, tenemos que cuidar, es realmente un tema que necesitamos prevenirlo. Les recuerdo que la Sociedad Mexicana de Salud Mental hace eventos en función de la prevención. Ciertamente que habemos especialistas y personas que estamos atendiendo en el área de la salud mental, pero nuestro objetivo principal es prevenirlo. Eh, sí, hay que hacer luchas también porque se abran más espacios para atender a la población en estos temas de salud mental, pero sería de verdad mucho más importante buscar prevenirla, y se previene desde estos temas que nosotros como especialistas podemos dar y que las familias las escuchen. Por eso tratamos de que sea gratuito, a través, aunque sea de Zoom, todos estos medios, para que las familias lo escuchen, para que maestros, los maestros son clave también para la detección de un chico que está viviendo alguna depresión o algún trastorno de ansiedad que lo pueda llevar a autolesionarse. Y también hemos visto que los médicos son también de primer nivel para atender esto de manera preventiva. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Andrés, que nos hace favor de compartirnos su experiencia. Él trabaja por su cuenta, tiene su consultorio, pero además trabaja desde hace ya tiempo en el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente. Entonces, también cuenta con mucha experiencia en cuanto a investigación de último nivel al respecto. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Andrés, que es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Mental. Muchas gracias, maestra Olga, por su presentación. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos, bienvenidas a esta plática. Más que querer hacerla como una conferencia rígida o académica, va a ser sobre todo pues una plática que espero que sea dinámica, espero que sea mucho de su interés, porque vamos a tratar temas pues delicados, hasta cierto punto, ¿no? Que nos pueden llegar a generar un poquito de incomodidad y de molestia, pero vale la pena preguntarnos por qué nos genera a veces este tipo de sensaciones extrañas hablar de la salud mental. Y sobre todo cuando hablamos de tópicos tan selectos como son las autolesiones en la adolescencia. Que en general a lo largo de nuestra vida vamos a ver que las autolesiones es algo que puede ser bastante complicado en general, ¿no? Muchas de las manifestaciones tienen muchos problemas de salud mental, y es aquí donde no solamente vamos a entrar las personas que nos dedicamos enteramente a esta área, que seamos profesionales de la salud como tal, sino en general toda la población podemos hacer cambios muy importantes y podemos impactar a otras áreas, a otras personas que puedan estar cursando por algún problema de salud mental, ya que esto nuevamente no es una cuestión solamente de los especialistas, sino que es una tarea, es un negocio que nos compete a todas las personas. Ya nos platicaba la maestra Olga, como por ejemplo los padres de familia, pues van a estar aquí jugando un papel crítico en la crianza desde la infancia, más adelante cómo se está modulando, cómo se está mediando la adolescencia. Pero también hay que considerar que muchos de los adolescentes se encuentran justamente dentro de un ámbito académico, dentro de un ámbito escolar, y por consiguiente van a estar, por ejemplo, muy cercanos o con muchas accesibilidades, por ejemplo, a los profesores, a los docentes, y por lo tanto, pues pueden aquí estar siendo intervenidos a favor por los diferentes profesionales de la educación. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con esta plática de adolescencia y prevención de las autolesiones. Breve inicio, breve introducción. En México tenemos muchos mitos y leyendas sobre la salud mental.
Es el área de la medicina, por mucho, y en general el área de la salud, que tiene una mayor cantidad de estigmas, de ideas raras al respecto. Muchas veces no queremos hablar de la salud mental porque pensamos que quizás tiene que ver con cosas como el diablo o con algunas otras ideas chistosas. De hecho, a lo largo de la historia se ha relacionado muchísimo con problemas de salud mental, con este tipo de explicaciones mágico-religiosas que pueden llegar a ocurrir en muchos contextos, ¿no? Desde otras perspectivas, pues creemos que una persona que busca ayuda para su salud mental es porque está loca, porque es débil emocional y muchas otras cuestiones que en realidad no están fundamentadas para nada, ni en la ciencia, ni en la medicina, sino muchas veces dentro de nuestros prejuicios personales y por consiguiente hace que aquellos que tengan un sufrimiento interno por tener un problema de salud mental no consigan un diagnóstico y mucho menos un tratamiento, generando naturalmente que se promueva por una mayor cantidad de tiempo totalmente innecesario este tipo de problemáticas, este tipo de sufrimiento interno, quitando muchos años de bienestar a las personas y también años de vida saludable, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar por completo desde una perspectiva lo más objetiva posible, lo más basada en evidencia científica, ¿no? En medicina, y vamos a dejar por un momento nuestros prejuicios al respecto. Luego de esta plática les voy a pedir que se me ayudan, por favor, más manteniendo sus micrófonos cerrados y las cámaras como ustedes prefieran, ¿no? Así que bueno, eh, muchas gracias. Hablaremos de forma libre de prejuicios, completo, esto es algo muy importante. Y siéntanse en toda la comodidad de plantear todas sus dudas. Al final de la plática tendremos un espacio específico para dar comentarios, para hacer dudas y preguntas. Muchas veces tenemos muchas interrogantes que quisiéramos hacernos, no sabemos a quién hacerlo, no sabemos con quién pedir ayuda. Consideramos que hay muchas cuestiones de problemas, de estigmas, de mitos alrededor de las ideas que tenemos sobre la salud mental. No sabemos a quién preguntarle, así que bueno, el día de hoy vamos a tener este espacio completamente libre para que todos podamos hacer las preguntas que querramos al final de esta plática. Entonces, hay una regla del juego para estar en la plática el día de hoy, que es escuchar y platicar sin estigmas o juicios personales, porque hablaremos de temas íntimos e incómodos en muchas ocasiones. ¿Sale? Entonces, quitémonos todas las ideas extrañas que tengamos, quitémonos las ideas negativas o los prejuicios al respecto de todo hablar sobre la depresión, sobre diferentes problemas que esta puede llegar a llevar, a pensar que de pronto los adolescentes tienen una vida muy fácil y que no hay una razón por la cual deberían de tener ese tipo de problemas de salud mental, que la ansiedad se ha puesto de moda y muchas otras cuestiones, quitémonoslas un momento de nuestra mente para poder estar abiertos a recibir información que puede llegar a ser un poquito íntima o quizás incómoda en ciertos momentos, pero que es importante hablarla porque al final de cuentas es sobre nuestra salud y la salud de nuestros adolescentes, ya que la salud mental es exactamente igual que el resto de nuestra salud física, que requiere del mismo tipo de profesional y que puede llegar a traer la misma cantidad de complicaciones, de consecuencias, que si no cuidamos el resto de nuestras salud física. Entonces, la adolescencia, ¿de qué se trata esta etapa que nosotros olvidamos en cuanto la pasamos? Muchos de nosotros quizás no recordaremos nuestra adolescencia de la manera más agradable, ¿no? Quizás algunas personas llegamos a sufrir de bullying, tuvimos algunas complicaciones en la adolescencia con nuestros familiares, en la escuela, empiezan a haber muchas cuestiones sobre el despertar sexual, por ejemplo, sobre cuestiones de nuestra orientación, nuestra identidad de género, y muchas cosas que van cambiando, que pueden llegar a ser pues complicadas, incluso en muchas ocasiones traumáticas, y que por eso pasa que generalmente aquellos que ya somos adultos intentamos olvidar la adolescencia, ¿no? Intentamos olvidar este punto que fue tan crítico y tan importante para quienes somos hoy. Entonces hay que recordar que al final de cuentas la adolescencia es una etapa del desarrollo que ocurre entre la niñez y la edad adulta, es decir, es una etapa de transición, es un momento de cambios que se va a caracterizar por el inicio de la pubertad. Es cierto, desde una perspectiva biológica, lo más importante que va a ocurrir aquí en la adolescencia va a ser justamente el desarrollo de nuestros caracteres sexuales secundarios, la capacidad de empezar a poder reproducirnos, pero también específicamente en los seres humanos, todo aquello que rodea la posibilidad de la reproducción, como cuestiones de la madurez, sobre todo en el ámbito social, el poder empezar a generar una familia, el tener un nuevo rol
dentro de la comunidad en la cual nos encontramos y otras cosas similares que empiezan a tener mucho más sentido, empiezan a tener un significado sobre nuestras responsabilidades. Pero esto viene enteramente acompañado, no surge de la nada este cambio en nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras conductas y de los símbolos sociales que por el desarrollo neurobiológico, es decir, cómo nuestro cerebro se encuentra cambiando también para poder dar lugar a toda esta serie de fenómenos. Porque nuestro cerebro indiscutiblemente va a cambiar, así como muchas otras partes de nuestro cuerpo empiezan a cambiar el desarrollo, que estamos platicando, el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, ¿no? Empieza a cambiar nuestra voz, nuestra piel, etcétera. Nuestro cerebro también va a tener una gran cantidad de cambios en esta parte de la adolescencia. De la misma manera también nuestro rol social y nuestra manera de pensar, es decir, nuestro ámbito cognitivo también se va a desarrollar muy importantemente. De una forma muy puntual platicaremos de cosas científicas súper cortitas, ¿no? Hay que considerar aquí que en el neurodesarrollo, es decir, la manera como el cerebro está evolucionando, en la adolescencia hay alteraciones neurales en diferentes partes, sobre todo en las partes de las cortezas, recordando que la corteza en el cerebro, es decir, la famosa sustancia o la famosa materia gris, ¿no? Aquella parte que tanto nosotros relacionamos con el aprendizaje, con la inteligencia, con la memoria, va a estar evolucionando muy importantemente, va a tener una gran cantidad de cambios, pero también regiones límbicas, que las partes límbicas del cerebro, por decirlo de una manera muy esquemática, son aquellas áreas relacionadas con nuestras emociones, con cómo sentimos el mundo, cómo lo estamos interpretando, cómo nosotros nos sentimos felices, tristes, enojados y cómo la memoria se relaciona con esta serie de procesos de nuestras emociones. ¿Vale? Entonces, vamos a incluir aquí disminuciones en el volumen de materia gris. Suena paradójico quizás, si es cierto, empiezan a haber alteraciones en nuestra materia gris, la sustancia gris, esta parte cortical que tiende a disminuir en regiones específicas. Hay aumento del volumen de la materia blanca, es decir, la otra parte del cerebro que para hacerlo de manera muy descriptiva se encarga sobre todo de hacer comunicaciones entre las diferentes regiones de nuestro cerebro, así como la poda y reorganización sináptica que ocurre dentro de esas regiones del cerebro. ¿Qué quiero decir entonces? Nuestro cerebro, en lugar de apostar por tener muchas neuronas, que son unas células especializadas dentro del sistema nervioso central, periférico también, en lugar de apostar por tener muchas de estas neuronas que empiezan a interconectarse entre sí para generar intercambio de información, va a empezar a decidir tener menos neuronas, pero que estén más especializadas, que se encuentren más maduras. Y es por eso que en la adolescencia tenemos una gran cantidad de pérdida de neuronas de manera intencional que son sacrificadas por el cerebro para quedarnos con una menor cantidad de estas neuronas que sean de lo más sofisticadas, especializadas y maduras. Entonces, quiero que nos quedemos con esta idea de cómo el cerebro va a tener cambios sumamente interesantes, ¿no? Donde apostamos en lugar de tener muchas neuronas simples por pocas neuronas sumamente especializadas. Obviamente esto se va a ver reflejado en todas las alteraciones de la conducta y del comportamiento que vamos a tener cuando somos adolescentes, ¿no? También esto, obviamente, de la mano de cómo nosotros vemos el mundo. Y me gustaría mucho mostrarles este gráfico que es súper bonito. Del lado izquierdo de su pantalla van a ver cómo es un cerebro a los 5 años. En el extremo derecho y hacia abajo vemos cómo es un cerebro a los 20 años. Y bueno, en este tipo de gráficas sobre todo vamos a ver el cambio, la maduración que va a tener la corteza cerebral. Decíamos que es esta parte tan relacionada con la inteligencia, con el aprendizaje, con los procesos propiamente cognitivos, ¿no? Es decir, las cosas más maduras de nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Y quiero que vean cómo es muy heterogéneo, es decir, hay partes de nuestro cerebro que tienen unos colores más cálidos y otras que tienen colores más fríos. En este tipo de ilustraciones en específico, los colores cálidos, como el rojo, el naranja y el amarillo, van a hacer referencia a una mayor cantidad de cambios en nuestro cerebro, mientras que colores fríos como el azul, el violeta y el morado nos van a hablar sobre todo de que ya hay una menor cantidad de cambios, de tal manera que mientras más cálidos sean los colores, este cerebro se encuentra desarrollándose y mientras más fríos nos habla de que el cerebro ya llegó a su punto de madurez. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí, por ejemplo, los 5 años, cómo hay una gran cantidad de cambios. El cerebro está sumamente activo, está generando
un gran dinamismo y todo se está reorganizando. ¿Por qué? Porque estamos apostando por aprender todo lo posible. Vemos a un niño y sabemos que los niños son como esponjas. Todo lo que ven lo aprenden y rapidísimo. Por eso decimos típicamente que un niño aprende más fácilmente un idioma diferente que cuando ya somos adultos, ¿no es así? Puntualmente quiero que vean esta parte que está de color más rojo, más naranja, es decir, está muchísimo más cálido, y quiero que vean cómo son las partes de más adelante del cerebro, ¿de acuerdo? Es literalmente esta parte que se encuentra atrás de nuestra frente, por encima de los ojos, y vamos a llamar entonces a esta área como prefrontal, ¿de acuerdo? Esta parte prefrontal, de una manera muy caricaturesca, podríamos decir que es unas áreas más evolucionadas de nuestro cerebro en comparación con otros animales, con otros mamíferos que también tienen un cerebro. Por lo tanto, el desarrollo de estas cortezas prefrontales es donde se va a encontrar la parte del juicio, de la lógica, del entender el lenguaje y por lo tanto, muy importantemente, cómo nosotros podemos relacionarnos con el resto de nuestra sociedad. ¿Qué nos hace ser seres humanos y no otros mamíferos? ¿De acuerdo? Y quiero que vean entonces cómo justo esa área tiene una gran cantidad de cambios. Es de las áreas más activas a lo largo de nuestros 5 años de nuestra infancia. Pero cuando vamos envejeciendo y llegamos a la adolescencia, hay muchas partes de nuestro cerebro que ya se encuentran en azul, que ya alcanzaron su madurez. Sobre todo vemos aquí, por ejemplo, áreas de carácter somatosensorial, es decir, de la percepción de los sentidos y de la generación de nuestro movimiento. Pero nuestra corteza prefrontal sigue muy activa, sigue generando muchísimos cambios. Y lo vemos incluso a los 20 años, que prácticamente todo el cerebro ya llegó a su madurez, pero hay todavía varias áreas dentro de nuestra corteza prefrontal que todavía siguen generando cambios, que todavía no han llegado a su madurez. Y es por eso que aquí todo lo que ocurre, que está viviendo el niño, la niña, el infante y el adolescente, va a estar impactando de una manera muy directa en cómo se está desarrollando su cerebro aquí. Entonces podemos decir cómo su medio ambiente, sobre todo si tiene violencia o no, si consume sustancias de abuso, como el alcohol, el cigarrillo, o por el contrario, si recibe una educación apropiada y tiene una red de apoyo que verdaderamente le hace sentir cobijado como dentro de su familia, puedan estar aquí favoreciendo, fomentando la madurez de su cerebro, o todo lo contrario, nos puede estar jugando con un factor de riesgo para que no se desarrolle apropiadamente. Entonces, el neurodesarrollo va mucho más allá de lo que ocurre en la vida intrauterina, sino que llega incluso a etapas de los 20 años donde todavía hay áreas de nuestro cerebro que están activas. Entonces, aquí en la adolescencia vamos a ver que algo crítico que va a ocurrir es sobre todo el aprendizaje. ¿Por qué? Porque se trata de un periodo crucial para el desarrollo de diferentes habilidades, de las capacidades que nosotros vamos a tener en el resto de nuestra vida. Cuando somos niños, dependemos enteramente de nuestros familiares o de nuestros cuidadores primarios. Ellos nos alimentan, ellos nos bañan, ellos nos resuelven todos nuestros problemas de la vida cotidiana y por eso es que todavía no somos independientes. ¿Por qué? Porque absolutamente todo lo que nosotros hacemos está directamente vinculado con que alguien más lo haga por nosotros. Sin embargo, el principal aprendizaje que tenemos durante la adolescencia es justamente la adquisición de estas habilidades, de estas herramientas, de la manera como empezamos a plantear los problemas de nuestra vida para poder resolverlos. Y sobre todo aquí vamos a ver entonces que las habilidades que vamos a desarrollar van a ser predominantemente sociales y emocionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a aprender la adopción de patrones de sueño, la manera como dormimos, ¿no? Que muchas veces es un gran problema de nuestra salud mental porque creemos que tener un poco de insomnio pues es algo normal, ¿no? Porque vimos que quizás nuestros padres padecían insomnio y se tomaban un tecito, se tomaban unas pastillas y con eso pues ya empezaban a dormir. Creemos que eso es normal, ¿no? En lugar de tener quizás un patrón de sueño que digamos que sea mucho más sano, mucho más apropiado. El hacer ejercicio regularmente. En la primaria y en la secundaria, aquí en México sobre todo, nos enseñan que hacer ejercicio es una forma de castigo o que es algo enteramente recreativo, pero que no requiere disciplina.
No, algo que nos ocurre mucho en las primarias y secundarias es que el profesor de educación física lo pintamos regularmente como alguien que no se encuentra en buena condición física y que nada más nos da un balón para que vayamos a jugar fútbol, en lugar de aprender quizás por el contrario cómo el ejercicio es una manera de premiar a nuestro cuerpo, es una manera de dedicarnos tiempo a nosotros mismos y entonces poder gestionar el amor y el autocuidado que deberíamos de tener o que nos conviene tener por nosotros mismos. Desarrollar habilidades para mantener relaciones interpersonales, ¿no? Eso es algo crítico, ver cómo se llevan nuestros papás, cómo en la relación que tenemos con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros abuelos, empezamos a experimentar tener relaciones interpersonales más íntimas, con mayor significado, con mayor valor. Y entonces las amistades juegan un papel muy importante, muy crítico de cómo nos sentimos nosotros, cómo gestionamos nuestras emociones, hasta el punto en el cual empezamos a tener nuestros primeros noviazgos. Entonces, claro, empieza ya a conllevar muchas más cuestiones de nuestra intimidad personal, de quiénes somos nosotros, de cómo nos expresamos, cómo expresamos nuestro amor, cómo reconocemos nuestras emociones y cómo reconocemos al otro, a la otra persona, y entonces entablamos una relación, ¿no? Hacer frente a situaciones difíciles, empezamos nosotros a tener la primera libertad, la primera independencia para tomar nuestras decisiones, para afrontar los problemas que ya empiezan a venir, ¿no? Como por ejemplo ver a qué preparatoria me voy a inscribir, a ver que entonces ya no solamente tengo que hacer mi tarea y nada más, sino que de verdad depende de mí el que yo aprenda o no. O quizás ya empezamos a tener travesuras que puedan generar mayores consecuencias, ¿no? Hay que aprender a resolver problemas y aprender a gestionar entonces nuestras emociones. Y al menos aquí en México, la gran mayoría de los hombres no sabemos reconocer nuestras emociones, mucho menos gestionarlas. Y eso hace claro que ya en la adultez, como no aprendimos a reconocer y gestionar nuestras emociones, tengamos problemas muy importantes de ira, de violencia, de agresividad, y muy importantemente, el consumo de sustancias de abuso, ¿no? Y eso claro que nos va a relacionar mucho con que tengamos un mayor desarrollo de problemas de salud mental. Ahora, aquí también entonces nuestra estructura mental, nuestra estructura cognitiva, emocional, social, va a empezar a construirse desde una perspectiva mucho más compleja y más interesante. Veremos cómo el comportamiento normativo, es decir, cómo debería de ser los adolescentes, se caracteriza por un pico en la búsqueda de sensaciones que motivan de manera adaptativa la experiencia que respalda la individualización durante la transición a roles y responsabilidades adultas, pero que también puede crear vulnerabilidad a la asunción de riesgos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué nos referimos con esto? Cuando somos adolescentes y empezamos a construir nuestra personalidad, quiénes somos, nuestra esencia como seres individuales, como humanos adultos, empezamos a querer buscar otra vez situaciones interesantes en nuestra vida. Empezamos a experimentar el mundo que está a nuestro alrededor y por eso buscamos diferentes tipos de sensaciones. Vemos como un adolescente va a buscar sobre todo quizás subirse a una montaña rusa, ¿no? En lugar de quizás estar leyendo un libro, va a querer empezar a manejar y sentir cómo tiene esta libertad y este poder de salir adelante, de ser independiente, de sentir la velocidad, ¿no? De empezar a tener relaciones sociales con otras personas, con diferentes amigos, empezar a tener parejas sexoafectivas, empezar quizás a probar estas cosas tan interesantes y tan raras como son las drogas, entre otras cosas. Pero es muy importante ver cómo esas sensaciones se motivan de manera adaptativa a la experiencia. Es decir, a partir del medio ambiente que se nos está presentando, empezamos a movernos y a adaptarnos a las demandas que aquí se presentan, demandas predominantemente de carácter social. Es decir, las personas que están alrededor de nosotros van a jugar un papel crítico, lo que nosotros pensamos sobre nuestra conducta y por lo tanto, qué estamos realizando. Y esto en su conjunto a lo largo de los diferentes años de la adolescencia va a definir nuestro sentido de comunidad con otras personas, nuestro sentido de pertenencia, pero también quiénes somos nosotros como individuos, qué rol, qué papel voy a estar jugando en mi vida,
qué quiero ser más adelante y por lo tanto qué responsabilidades empiezo a adquirir con las diferentes cosas que estoy haciendo. Y eso, claro, que puede llegar a generar riesgos, importantemente, riesgos que no somos capaces de dimensionar o de medirlos en una primera instancia. Y por consiguiente, estos riesgos nos pueden poner más vulnerables o susceptibles a tener algún problema de salud mental. Veremos cómo este periodo de transición es de particular interés debido a los aumentos transitorios en la tasa de mortalidad debido a conductas de riesgo y porque es un momento en el que comienzan a surgir psicopatologías importantes. Es decir, gracias a que nosotros queremos experimentar diferentes sensaciones, gracias a que nosotros empezamos a tener conductas de riesgo para empezar a experimentar estas sensaciones, platicábamos ya, por ejemplo, de quiero tener mi coche o quiero empezar a manejar y quiero sentir la adrenalina de la velocidad. Y eso, claro, es un factor de riesgo. Quiero empezar a experimentar y ver cómo es que las personas que se ven cool, que se ven geniales, ¿no? Que tienen un mayor estatus socioeconómico, pues fuman. Entonces yo quisiera probar cómo es esta parte de fumar. Y bueno, ahora resulta que el cigarrillo es algo que ya se ve muy vintage, ¿no? Que ya se ve más anterior a las generaciones actuales. Entonces ahora optan quizás por probar el vape, ¿no? Porque resulta que los vapeadores es algo que se ve muy bien, que es agradable, ¿no? Cuando le damos una probada quizás al vapor, tiene sabores de fruta, ¿no? Entonces es un estímulo muy apetitivo, muy gratificante y que aparte hace que yo esté dentro de la onda con el resto de las personas y me ayuda a sentirme menos ansioso, más tranquilo, porque tiene los efectos del cigarrillo, pero sin que huela mal, sin que se vea feo, etcétera. Y empiezan a ver aquí cosas que, por ejemplo, generan una mayor cantidad de riesgos para la salud o, importantemente, para nuestra mortalidad. Y eso, claro, se va a acompañar de diferentes psicopatologías. La gran mayoría de los problemas de salud mental encontraremos que se desarrollan o que tienen un punto crítico para aparecer en la vida de una persona a partir de la adolescencia. Ciertamente, la infancia es un riesgo muy, muy importante, ¿no? Que tengamos una familia que nos acobije o que suframos al revés de abandono, pero en la adolescencia es cuando se presentan casi todos los problemas de salud mental. De manera que el punto crítico de la depresión, de la ansiedad, que casi siempre les gusta mucho ir de la mano, el consumo de sustancias de abuso van a presentar sobre todo su origen en este momento de nuestra vida, pero también algunos otros problemas un poquito más complicados. Recordemos que en la adolescencia también hay cambios hormonales dentro de nuestro cuerpo que pueden favorecer, por ejemplo, que empiece a haber brotes psicóticos, esquizofrenia o trastornos bipolares de diferentes maneras. Entonces, por toda esta serie de cambios en nuestro cerebro, en nuestras hormonas, en mi rol y en quién soy yo ante la sociedad, es un punto crítico para que nuestro cerebro esté lábil, esté expuesto a poder generar problemas de salud mental. Entonces, ¿cómo nosotros realicemos prevención? En este grupo etario en específico es crítico. Y eso lo vemos fácil y sencillamente en la epidemiología mundial al respecto. Se considera que 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno de salud mental. 1 de cada 7, eso es muchísimo, demasiado. Nos genera un riesgo gigantesco en la adolescencia para tener algún problema de salud mental. 1 de cada 7 es una proporción verdaderamente gigantesca. Y más si recordamos que el principal problema de salud mental entonces va a ser la depresión, seguido por la ansiedad, seguido por el consumo de drogas. La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad, pero también de discapacidad entre los adolescentes. Porque, ¿qué pasa si un adolescente empieza a tener depresión, un cuadro de depresión mayor? No va a rendir en la escuela, en la secundaria le va a ir muy mal, quizás no va a lograr entrar a la preparatoria, tendrá que aceptar algún trabajo en el cual se va a ver frustrado su desarrollo y su potencial personal y profesional, quizás empezará a consumir sustancias de abuso y entonces va a tener una gran cantidad de problemas en los cuales no va a ser autosuficiente para sí mismo, no va a poder llevar a cabo apropiadamente sus actividades de la vida cotidiana y por consiguiente no va a ser una persona funcional y que aporte para su sociedad, ¿sabe? Entonces, dentro de las principales complicaciones que vamos a encontrar en estos problemas de salud mental, sobre todo la principal, la más grande y la peor de las complicaciones que encontraremos en la depresión va a ser
el suicidio. No nos gusta hablar de este tema, nos genera nos pone nervios quizás hablar de este tema, pero el suicidio es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en el mundo. Es muchísimo, ¿vale? No puede ser que la cuarta causa de muerte en el mundo en los jóvenes no sea una cuestión de carácter médico, sino que sea que ellos mismos han decidido de manera intencional o no intencional, fundamentado o no, ahorita platicamos más de eso, terminar con su propia vida. ¿Qué hay alrededor de esto? ¿Cómo es que la sociedad y la familia que está alrededor de este adolescente ha favorecido o no le ha ayudado a evitar que desee terminar con su propia vida? Es muy complejo esto. Hay muchas cosas que aquí podríamos hablar sobre cuestiones de políticas públicas, sobre cómo se encuentra la sociedad hoy en día, sobre la estructura de la familia, ¿no? Y cómo muchas veces no encontramos verdaderamente un apoyo en esta área, ¿no? Cómo los docentes a veces están tan sobrecargados de trabajo que no pueden verdaderamente prestarle atención a cada uno de los individuos con los que están trabajando porque la sobrecarga de trabajo es gigantesca, ¿no? La falta de capacitación, muchísimas cosas que ocurren aquí alrededor. Me pueden decir, bueno, doctor, eso dicen en el mundo, ¿no? Eso dice la Organización Mundial de la Salud. En México, ¿realmente qué está ocurriendo? Vamos a ver datos críticos, ¿no? Simplemente en esta tableta quiero que vean cómo nos abarcan desde niños hasta adultos, ¿no? Desde los 10 hasta los 40 años. Quiero que veamos entonces, cuando estamos en esta transición entre la infancia y la adolescencia, la principal causa de muerte son los accidentes. Es una forma de violencia. No tiene nada que ver con las características de la salud física, médica que tiene el individuo que está en plena formación. Segundo lugar, tumores malignos, diferentes tipos de cáncer. Tercer lugar, malformaciones, ¿no? Congénitas, etcétera. En cuarto lugar, tenemos lesiones autoinfligidas intencionalmente, es decir, suicidios. En México, en niños de 10 años, la cuarta causa de muerte son los suicidios. Y seguido después por las agresiones, los homicidios. Quiero que veamos entonces cómo la violencia es una causa de muerte gigantesca en México. No puede ser que tengamos estas cifras que se ponen peor pasando de los 14 hasta los 40 años, ¿no? De los 14 a los 40 años vemos cómo los homicidios, las agresiones externas son la primera causa de muerte. En segundo lugar, los accidentes. Pero es crítico entonces aquí como en el periodo más álgido, más importante de nuestra adolescencia, resulta que las lesiones autoinfligidas, los suicidios, son la tercera causa de muerte. Que si bien va avanzando, ¿no? Es decir, va disminuyendo en cuanto a su lugar, sigue siendo muy presente todavía dentro del top 10 de las causas de muerte hasta los 40 años. Esto es algo verdaderamente impresionante y ya no se convierte entonces nada más en algo que pueda ser incómodo de que nosotros platiquemos o en algo que digamos, sí, la salud mental es algo importante, es algo bonito, sino que se convierte en un problema de salud pública y que por consiguiente ninguno de nosotros está exento a que ya sea nosotros mismos, un familiar, un ser querido, un amigo, un vecino, pueda llegar a sufrir alguno de estos problemas. Todas las personas nos encontramos con un riesgo latente de poder desarrollar algún problema de salud mental. Y aquí entra entonces nuestro rol como sociedad en prevenir y en detectar oportunamente a una persona que puede estar en este tipo de riesgo y ayudarlo, claro está. Entonces, el medio ambiente juega aquí un papel importantísimo porque los factores ambientales se encuentran mediando estos procesos de aprendizaje y pueden jugar como un factor de riesgo, es decir, que promueva el problema de salud mental o que sea protector, que lo evite. Vemos como sobre todo la familia es una red de apoyo muy importante. Pero en México una gran cantidad de personas tienen una familia que es completamente disfuncional. Muchas personas a lo largo de su vida crecen con esta sensación de abandono, de que alguno de sus padres no estuvo presente durante su infancia, su adolescencia, o de plano sufrió verdaderamente de abandono, ¿no? Encontramos que por las necesidades socioeconómicas actuales, muchos padres se ven en la necesidad de trabajar, ambos. Y entonces una gran cantidad de niños y adolescentes en México son criados por sus tíos, son criados por sus abuelos. ¿Y qué creen? Esto también es muy complejo, pero una muy importante cantidad de personas que sufren de violencia sexual,
de abusos sexuales en la infancia y la adolescencia es por parte de algún otro familiar o de algún otro cuidador primario que no sean directamente sus padres. Y no saben lo triste y lo muy frecuente que es efectivamente la cantidad de personas que han sufrido violencia sexual por algún familiar cercano, predominantemente por tíos o por abuelos que les cuidaban. La comunidad, ¿no? Vemos cómo a veces es muy difícil esta parte de la seguridad, como los vecinos, como los amigos, ¿no? De alrededor promueven ambientes violentos. La escuela, ¿no? La escuela puede ser muy difícil, a veces lo olvidamos, pero en la adolescencia la escuela es muy, muy complicada en muchas ocasiones. Hay grupos, hay diferentes círculos que empiezan a sentirse identificados entre sí, que forman amigos, o por todo lo contrario, que rechazan a diferentes personas. Aquí encontramos entonces, por ejemplo, los diferentes casos de bullying, ¿no? Y de este tipo de acoso, que es verdaderamente un problema que sigue siendo presente y latente. Y bueno, las redes sociales, la validación y la búsqueda de identidad juegan también aquí un papel muy importante para que podamos llegar a tener una autolesión, que es el acto de lastimarse el propio cuerpo de manera intencional, a propósito. Las formas más características son realizándose cortes o quemaduras. Es algo tan intencional, es tan a propósito de generárselo, que por ejemplo, muchos adolescentes que lo realizan, primero realizan un lavado, ¿no? O al menos se desinfectan, y después lo hacen con instrumentos que sean los más filosos o que generan una menor cantidad de sufrimiento descontrolado, que entre verdaderamente dentro de sus manos, y entonces se elegirán quizás cosas como la navaja de un sacapuntas o las navajas de afeitar, ¿no? De las diferentes rasuradoras o algún otro tipo de material que sea fácil de que lo puedan transportar y que lo puedan utilizar de suicidio. No buscan terminar con su vida. ¿Qué es entonces la razón de una autolesión? Es una forma dañina de afrontar el dolor emocional, la Las autolesiones entonces tienen una funcionalidad, tienen una razón de ser. ¿Cuál es? Ayudarnos a regular nuestras emociones negativas, nuestra sobrecarga de estrés, nuestros momentos de crisis, esta parte del sufrimiento interno. Entonces, podemos ver que las autolesiones, si tienen una funcionalidad, pero que no es la mejor, tienen una justificación y tienen un fin. Es nada más el medio para alcanzar un fin, que es no sentirse mal, no sufrir. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por medio de los cuales se realizan este tipo de actos? Hay que recordar que afecta con una prevalencia muy grande, es decir, entre el 17 y el 18% de los adolescentes, 2 de cada 10 adolescentes, de los cuales la gran mayoría, del 70 al 93%, van a repetir esta conducta, se van a autolesionar más de una vez, ¿no? Es decir, tienen 3 o más episodios de reincidencia. Y la presencia de una desregulación emocional, esta incapacidad de ponerle los adecuados límites y de gestionar y controlar sus emociones, es la razón por la cual se autolesionan, porque buscan el enmascaramiento del dolor emocional con el dolor físico. Entonces, va a tener sobre una sienta dolor y sienta ansiedad lo suficientemente severas y fuertes como para querer autolesionarse, es que estén en presencia de violencia. Violencia de su medio ambiente, violencia familiar, violencia social, violencia en redes sociales, violencia en la escuela, el abandono, el acoso. Muy importantemente en México tenemos un gran problema de acoso sexual desde edades muy, muy tempranas. El bullying
O importante e interesantemente, el luto, es decir, las pérdidas, ya sea de algún ser querido, ya sea de algún estatus, de algún objeto. Y aquí en México, sobre todo, platicábamos que una gran cantidad de niños y adolescentes son criados por sus abuelos. Y cuando fallece alguno de estos, que era la familia que conocían mucho más que sus padres, les puede conllevar a un luto verdaderamente fuerte. Por otro lado está el obtener placer haciendo un acto transgresivo. Y sobre todo ahora con el desarrollo de las redes sociales, se ha visto como el acto dentro de la sociedad de sus pares, de otros adolescentes, en el cual se encuentran. Por lo tanto, esto les ayuda a obtener placer. ¿Cuáles son los mecanismos más comunes? Generalmente se hace en forma de manera privada, perdón. Es decir, que otras personas no lo vean. No lo hacen en grupo. Eso es algo muy interesante. Casi siempre es estando uno solo. Es una manera muy controlada, como lo estamos platicando. Buscan maneras de lesionarse que sean lo más precisas posibles, que no hagan mucho escándalo, ¿no? Que sean con objetos pequeños, que sean bien afilados. Generalmente un adolescente que se autolesiona prefiere objetos que sean bien afilados en comparación con uno que quizás no tenga tanto filo o tanta precisión. Y algo muy importante, las lesiones dejan patrones en la piel. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de otro tipo de lesiones, sobre todo por agresión o por violencia, no van a presentar forzosamente un patrón. Y entonces va a ser muy diferente ver que llegue una niña de 12 años a la escuela con un moretón en su ojo a que tenga un patrón específico de lesiones en su piel. Podemos aquí empezar a distinguir o empezar a inferir o sospechar de que esta lesión sea generada por otra persona o por el mismo individuo. En ambos casos es violencia y es importante tratarlo con la debida seriedad. Agua mineral al agua. Entonces, ¿cuáles son los principales mecanismos como se realizan este tipo de actividades? Cortarse, rasparse o pincharse. Si bien cortarse es la manera más famosa que nosotros conocemos, de hecho hubo una temporada en la cual todos escuchábamos sobre el bullying, rasparse o pincharse también puede llegar a generar, es totalmente un sinónimo de las autolesiones. Esta parte de rasparse es muy interesante porque, por ejemplo, hay personas que para poder regularse y no quieren forzosamente cortarse o sentir tanto dolor, agarran gomas, ¿no? Es decir, borradores, y se frotan la piel para generarse una quemadura. Y hay maneras, varias maneras como se hacen este tipo de quemaduras. Se puede hacer con el encendedor, Dice mecanismo, generalmente es en forma privada. muchas gracias. Hay muchas formas como llegan a generar este tipo de quemaduras con fósforos, ¿no? O con encendedores que los dejan encendidos, apagan la flama y se autolesionan su piel directamente con el calor residual. Tallarse palabras o símbolos en la piel, esto es algo muy interesante, sobre todo relacionado cuando se expone ante otras personas o en redes sociales o se comparte este tipo de imágenes de los símbolos, ¿no? De las palabras, darse golpes o puñetazos, morderse o golpearse la cabeza. Y esta parte de darse golpes o puñetazos resulta muy interesante porque sobre todo podemos encontrar, por ejemplo, en personas que tengan algún problema del neurodesarrollo, como personas que tienen el trastorno del espectro autista, personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otros, van a tender a preferir más este tipo de autolesiones para poder regularse a sí mismos que cortarse o quemarse. De hecho, es muy interesante cómo una persona con el espectro, dentro del espectro autista o del trastorno por déficit de atención va a tender a golpearse de diferentes maneras solo cuando se encuentra ansioso. Y de esa manera dicen, es que me hace sentir más tranquilo y menos estresado. Una gran muestra de cómo nos ayuda a gestionar las emociones de manera muy inapropiada, muy deficiente y nada funcional. Pero hay que recordar que entonces la razón por la cual se autolesionan los adolescentes es para gestionar y regular sus emociones, sobre todo el estrés y la ansiedad. Perforar la piel con objetos punzantes o insertar objetos debajo de la piel. ¿Cuáles son las zonas más frecuentemente relacionadas con este tipo de actos? Zonas del cuerpo que no estén directamente expuestas o que fácilmente puedan ser cubiertas. Los brazos, sabemos que las muñecas es algo característico en muchos adolescentes, ¿no? Que fácilmente se pueden estar cortando y que fácilmente son cubiertas con un suéter, con una manga, ¿no? Las piernas, que casi nunca vamos a ver las piernas de una persona, a no ser que vayamos a la playa o hagamos natación, y por lo tanto es una zona
muy preferida para realizar este tipo de autolesiones, el abdomen, como veíamos en la imagen anterior, o el pecho. Raramente lo encontramos en zonas muy expuestas como la cara, ¿no? Como el cuello, como las manos. Entonces, me gustaría que veamos un poquito a detalle cómo piensa una persona, un adolescente que se autolesiona. Generalmente son adolescentes que tienen algún problema de salud mental ya, o están cursando con una gran cantidad de estrés, quizás un estrés postraumático, un estrés agudo, están viviendo o han vivido recientemente violencia, tienen depresión, tienen ansiedad y entonces les llegan pensamientos de tristeza, pensamientos oscuros, de oscuridad, como muchas veces los llegan a referir, pensamientos que parecen racionales, que parecen lógicos, pero que no forzosamente lo son. Como por ejemplo, es que mi papá me abandonó, quizás porque yo hice algo mal, quizás porque no fue una persona deseada, ¿no? Quizás porque soy fea, no lo sé, pueden pasar muchas cosas. Y entonces este pensamiento empieza a hilarse con otros pensamientos. Mi papá me abandonó o nos abandonó porque no quería que yo naciera y entonces mi mamá trabaja más, mi mamá sufre en su trabajo y yo no veo a mi mamá porque ella tiene que sacarnos adelante y empiezan a tejer estas telas de araña de pensamientos que son complejos, que están interconectados entre sí y que van y vuelven, y van y vuelven, y dan círculos como una rumiación. Y eso hace que termine la persona después de estar unos minutos o incluso horas en este tipo de pensamientos que son distorsiones cognitivas, entrando en una crisis. Y entonces empieza a sentir una gran cantidad de ansiedad, le empieza a latir el corazón muy fuerte, siente palpitaciones, se le empieza a dormir el brazo izquierdo y le falta el aire y entra en crisis. ¿Y qué va a hacer para disminuir el sufrimiento de esta crisis? Se va a cortar. Va a empezar a clavarse quizás un lápiz en el ángulo interno del codo para tratar de generarse que salga sangre, se va a empezar a cortar, va a empezar a quemarse para regular su crisis de ansiedad. ¿Vale? Entonces vemos cómo tiene una función. Las personas no quieren llegar a eso, pero dentro de las distorsiones cognitivas, dentro del problema de salud mental que ya existe de manera previa, y al entrar en crisis y no tener con quién buscar ayuda, ojo, esto es algo muy interesante, porque si entran en crisis y no tienen a quién llamar, no tienen una familia en quien refugiarse, no tienen un profesor con quien puedan contar de cómo se sienten, ellos mismos tienen que apagar su propio incendio y entonces tratan de regularse con las autolesiones. ¿Qué hacer entonces? Número uno, no hay que castigar, no hay que culpar. Algo que pasa muy frecuentemente es que llegan padres porque me dicen, doctor, mi hijo adolescente se autolesiona, se corta, entonces yo lo castigo, yo lo regaño porque no debe de hacer eso. Y me dicen los adolescentes o me dicen los pacientes, mi mamá me pega cuando sabe que yo me corto. Y dice que si yo me quiero hacer daño y yo quiero sentir dolor, ella va a hacer que de verdad yo sienta dolor para que ya no lo haga yo mismo. ¿Qué pasa aquí? Estamos reafirmando una mala dinámica familiar. Estamos reafirmando el no poder confiar en nuestros seres queridos, en nuestros padres, en nuestra sociedad. Entonces, lo último que debemos de hacer cuando identificamos que un adolescente se está autolesionando es castigarlo, es hacerlo sentir culpa, porque la persona ya se encuentra pasándola lo suficientemente mal como para que nosotros, en lugar de brindar apoyo, querramos corregir con más violencia. La violencia no se acaba con más violencia, ¿sale? Buscar ayuda profesional para encontrar el origen es lo primero que tenemos que hacer. Identifico que mi hijo, que mi sobrino, que mi nieto, que mi amigo, que mi estudiante se encuentra con autolesiones, lo tengo que referir con un profesional de la salud, mínimamente con el médico general más cercano para que él nos haga una referencia con algún profesional de la salud mental. Ahora, aquí entran muchas áreas, no forzosamente está el área de psiquiatría, que es el médico especializado idóneo para abordar este tipo de cuestiones. Si es un adolescente, un niño menor de edad, dentro de los psiquiatras están los que tienen una alta especialidad en en pacientes pediátricos, en adolescentes y niños, que son los paidopsiquiatras. Pero como es tan importante el área de psiquiatría, es tan importante el área de psicología clínica, ¿sabe? Y ahora, no solamente estas dos áreas que abordarán directamente su salud mental, trabajo social es un área muy importante, enfermería es un área muy importante,
los diferentes tipos de terapeutas de lenguaje ocupacionales, etcétera, los maestros de educación especial y en general todos los docentes jugamos un entrelazado de la red de apoyo que está rodeando a la persona para que entonces nosotros podamos ayudarle a aprender a autorregularse, darle un tratamiento especializado, específico, y que entonces este adolescente pueda superar, salir de su problema de salud mental y alcanzar su máximo potencial como adulto dentro de la sociedad. Así que bueno, fue una plática muy breve, muy chiquita, espero que haya sido de su agrado y me gustaría sobre todo dejar este espacio para que podamos hacer todas las preguntas que ustedes deseen hacer, ya sea que las escriban por el chat, que levanten su mano y en un momento podemos empezar de manera ordenada a hacer todos los comentarios, todas las preguntas, todas las dudas que tengamos. Yo les agradezco mucho por su atención, les dejo aquí contactos muy importantes, mi correo personal, les dejo mi Instagram también para que me busquen, ahí tenemos todo el tiempo publicaciones sobre salud mental y neurociencias, y el Instagram de la Sociedad Mexicana de Salud Mental, la Delegación Querétaro, donde nosotros estamos todo el tiempo promoviendo este tipo de eventos para hablar de la salud mental de una manera libre de estigmas y sobre todo prevenir diferentes problemáticas y promover un diagnóstico temprano en el caso de las personas que no logramos prevenir efectivamente de que se desarrollaran estos momentos, de esos problemas. Entonces les invito a que tomen una impresión de pantalla, un screenshot de aquí con las diferentes redes y bueno, les agradezco mucho. Le paso la palabra a la maestra Olga para que podamos comenzar con algunos anuncios y después con la sesión de preguntas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias Andrés, muchas gracias a todos por estar aquí y tomar esta sesión tan importante para la prevención. Es bien importante en esta etapa del adolescente, quiero decirles que algo que es maravilloso, porque el adolescente, como decía el doctor Andrés, está haciendo como una poda sináptica, y entonces está haciendo una especialización en todo lo que es los procesos neurológicos en su desarrollo, que es como una ventana maravillosa para corregir incluso algunos problemillas que se pudieron ver dado en la infancia, ¿no? Entonces, igual, papás, es que toda la infancia a lo mejor no tuve una muy buena comunicación con mis hijos, y en la adolescencia es una oportunidad como de volver a empezar, como de reseteo, yo les digo. Hagan de cuenta que están reseteando la computadora, ¿no? Entonces vale la pena. ¿Qué cosas podemos hacer para prevenir? Pues el deporte, la cultura, el que estén acercándose al arte, un joven que está cerca del arte, de la cultura, de la música, de todo esto, le va a ayudar. Ahora, ciertamente que hay música que yo le decía a un chico que me llegó con problemas emocionales muy, muy fuertes, y me decía, no, es que le digo, haz una app con todas no una app, una playlist con todas tus canciones que más te gusten, que te animen, ¿no? Y cuando me enseñó todas las canciones eran así puro ta, 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 y le digo, no, espérate, vamos poniéndole un poquito de cambios en esta playlist, porque el taladrar mucho el cerebro es como cuando les están poniendo adrenalina al corazón para que reaviva, pues si lo ponen la vez que está en paro está muy bien, pero si se la pusieran diario se muere, ¿no? Entonces de vez en cuando oyes una de estas y luego oyes otra más tranquila, ¿no? Entonces hay que reeducar también, educar en la cultura del arte, de la música, de la belleza. Eso es muy importante, acercarlos a la verdadera belleza, a la familia, en la unidad familiar, el diálogo, la escucha. Todo esto es la gran oportunidad, el acercarlos al dolor del otro para que él empiece a hacer también liderazgo de hacer obra por los demás, también les ayuda muchísimo. Entonces, y también conocer sus emociones, saber cómo las siente, qué siente, dónde las siente. Las emociones se sienten en el cuerpo y se guardan además, se guardan. Yo que atiendo personas también ya adultas, atiendo desde niños, adolescentes, que esa es mi especialidad, pero también adultos, y cuando me llegan las personas adultas y que hacemos como un recorrido de sus emociones hacia atrás en su infancia, las vuelven a sentir como si las estuvieran viviendo en ese momento. Entonces, les digo, hay un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta.
que habla precisamente de esta memoria celular de las emociones. Entonces, ayudar a estos chicos a gestionar las emociones para que no las tengan ahí como atrapadas o entripadas, les digo yo, ahí en el cerebro, olvídense de entripadas en el estómago, las tienen entripadas en todo el sistema nervioso y claro que afecta la salud física y la salud mental. Entonces, ojalá que pudiéramos ayudar a estos adolescentes a pasar por esta etapa más fácilmente. La Sociedad Mexicana de Salud Mental quiere aprovechar ahorita para invitarlos, lo vamos a postear después también en nuestras redes, estar pendiente del Instagram, para invitarlos a un taller a todos los papás o todos los que conozcan que a lo mejor el adolescente ha bajado en calificaciones, es un dato, o sea, si yo era muy bueno, era muy listo, le iba muy bien, de repente hay un cambio muy fuerte en eso, cuidado, no es nada más, es que ahora está aflojando, es que ahora es un flojo, es que las malas amistades y ya, no, algo está pasando y hay que atenderlo. También adolescentes que ven que se autolesionan o adolescentes que se accidentan casualmente muy seguido, ojo también. Hay muchísimos datos que nos dicen, ¿no? Se dice muchas cosas malas a sí mismo, se autodenigra o ya era muy abierto y de repente ¡pum!, se encerró y ya no sale de su cuarto y ya nada más son redes. Todo eso ya son datos que nos pueden decir, mi hijo necesita un apoyo. Y vamos a iniciar un taller para adolescentes de gestión emocional, donde vamos a manejar la gimnasia cerebral, que es algo que yo promuevo muchísimo como primeros auxilios, como primeras contenciones, ¿no? También el mindfulness se va a manejar, la alimentación también se va a manejar en este taller, cuenta mucho la alimentación para el manejo emocional. Vamos a manejar también el apoyo académico. Hay chicos que no lo necesitan, pero la mayoría de los chicos que empiezan a tener problemas de ansiedad o depresión empiezan con problemas de memoria, problemas de atención, problemas de concentración, que finalmente ocasionan problemas de aprendizaje, especialmente en las áreas que puedan ser más difíciles para ellos. Entonces, también vamos a dar este apoyo. Y este taller va a tener un costo de 500 pesos al mes y van a asistir todos los jueves de 7 a 8 de la noche a su taller a experimentar estos ejercicios, a vivenciar los ejercicios que poco a poco ellos tienen que irlos haciendo diario y aprovechando los conocimientos de aplicarlos ellos principalmente. Igual se da a lo mejor en ese momento una plática también a los padres sobre todo esto de los adolescentes y cómo apoyarlos y luego sobre alimentación y muchas cosas. Pero el costo es de 500 mensuales y es todos los jueves de 7 a 8 de la noche en nuestras oficinas que están en Juan Caballero y Ocio. Tiene un cupo limitado porque el espacio que tenemos pues es limitado ahí y como sí se tienen que mover y hacer varios ejercicios y manejamos también algo de cuestiones artísticas y de cuestiones de cerámica o de plastilina, cosas así. Entonces sí necesitamos va a ser un grupo limitado, pero pues esperemos que se arme. Si se arman más grupos, pues daremos más horarios y más tiempo. Por ahorita va a ser jueves de 7 a 8. La dirección la pondremos en el anuncio de Instagram, que es J. Guadalupe Velázquez, número 18, Colonia Paté. Y para que estén atentos y quienes interesen, pues nos llamen, vamos a poner ahí el teléfono para poder contactarnos y inscribir al adolescente que ustedes estén interesados. Bueno, ahora preguntitas. Sí tengo algunas preguntas. Alguien ya había visto yo por aquí. Y David Rodríguez tiene la mano levantada. A ver, David, si nos haces favor de encender tu micrófono y comentarnos. Claro que sí, muchas gracias por toda la información, me encantó. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Oli. Creo que esa etapa es como una actualización, pero de esos parches incompletos, ¿no? Como que necesitan una guía,
en comunidad para que llegue como que a término y no sea incompleta. Y en mi caso yo lo he visto incluso con adolescentes y ya jóvenes adultos que ya terminaron la adolescencia, como quien dice que no completaron esa actualización y traen muchos problemas aún a cabo. Entonces, mi pregunta sería en este caso, estamos hablando de lesiones físicas, pero ¿existen lesiones que no sean físicas? O sea, porque, por ejemplo, ya vimos la parte de que son bien creativos para que no nos demos cuenta, ¿no? Pero hay realmente una autolesión, en este caso que no sea física, pero que sí sea como el concepto de que te estás como apuñalando, más allá de decir, no me quieren o no sirvo para nada, sino que realmente sea como una autolesión. ¿Es posible que no sea visible? Muchas gracias. Bueno, hay que aquí considerar varias cosas, ¿no? Efectivamente, nosotros nos podemos llegar a promover sentirnos mal en las tres áreas, ¿no? Es decir, la biopsicosocial. Biológicamente hay personas que pueden llegar a intentar sentirse mal de otras formas, como por ejemplo llegando a tomar medicamentos, ¿no? Otro tipo de autolesiones que no son tan evidentes, como tomar cosas muy calientes para intencionalmente hacerse sentir mal. Son cosas un poquito más específicas, son menos comunes, pero llegan a presentarse. Entonces, hay otras formas de generarse incomodidad o dolor físico sin forzosamente lesionarse o con este tipo de intencionalidad, pero en los cuales no hacemos directamente daño sobre nuestro cuerpo, donde no nos apuntamos a nosotros mismos con una navaja o con un objeto punzocortante, si hay estas formas. También algo muy importante es dentro de lo psicológico, dentro de lo cognitivo, este tipo de pensamientos de culpabilidad o que empiezan a enlazar ideas que genera una mayor cantidad de disconfort emocional sobre nosotros mismos, como lo que platicábamos, la arañita que empieza a tejer su telaraña, que termina desencadenando la crisis. A veces las personas se acostumbran tanto a vivir en crisis que se fomentan a sí mismos el caer en crisis, ¿no? Desde la perspectiva social, un adolescente también puede llegar a fomentar el ser tratado mal por su mismo grupo, ya que ha estado acostumbrado a esto. Entonces, genera diferentes tipos de circunstancias, provoca a compañeros, ¿no? Para que ellos mismos le hagan bullying. Compañeros que ya son problemáticos, ¿no? Entonces va e intencionalmente los provoca para que les haga una mayor cantidad de daño, ¿no? Pueden llegar, por ejemplo, a hacer este tipo de cuestiones dentro de las redes sociales, a exhibirse hacia sí mismos, ¿no? Alguien por ahí hizo una pregunta que va muy de la mano, ahorita no me acuerdo si lo tengo, eh, pero bueno, ahorita cachamos la pregunta que nos dejaron en los comentarios, pero sí, hay muchas maneras como uno puede llegar a lesionarse, no solo en el área biológica, sino psicológica y también social. No sé si quisiera complementar con algo, maestra, al respecto. O también, David, si quisiera decir algo, adelante. Me dejó muy consternado lo último que dijiste de la parte de que se queman a sí mismos y todo eso no, me explotó la mente. No tenía conocimiento de ese tipo de cosas y sí está muy intenso el asunto. Sí, claro, de hecho, dentro de esta misma área hay, por ejemplo, adolescentes que buscan los pastilleros de su abuelita y dicen, esta es una medicina para la presión arterial, ¿no? Y la buscan en internet y encuentran que esta medicina, cuando está en sobredosis, puede hacer que se les baje la presión y que se sientan muy mal. Entonces, se automedican con ella para sentirse mal. Entonces, no están forzosamente con la intencionalidad, vale, ellos quieren hacerse daño, ¿no? De una manera que sea reversible, que no sea verdaderamente un riesgo, pero no tienen a veces el deseo de querer apuntarse hacia sí mismos y entonces toman esto para sentirse mal. Hay otra pregunta, dice, bueno, primero muchas gracias por la información. La adolescencia cambia de manera generacional y estos apoyos me ayudan a no es, ya se me borró aquí. Sí, a entender esta etapa en estos días. Sí, la verdad es que todas nuestras generaciones van cambiando importantemente y sobre todo si queremos brindarle apoyo, trabajar con las generaciones, pues es importante entender el mundo que ellos están enfrentándose porque es muy diferente al mundo que nosotros nos tocó cuando estuvimos en esa generación o en esa etapa en específico. Parecería que es el mismo, pero créanme que no, son mundos muy diferentes. Sí, tan Duda solo rápida. los adolescentes que fuimos, no hace mucho, pero no teníamos la influencia del internet, no estábamos expuestos al bullying en nuestra casa. Era el bullying en la escuela.
pero ahora estamos expuestos al bullying a todo momento, ¿no? Y a todo color y además a que todo el mundo se entere. Entonces, ciertamente van cambiando y tenemos que también irnos preparando más. Lo más maravilloso que yo veo ahora es que ciertamente estas redes nos ayudan a hacer esto ahorita, poder prepararnos, poder hablar, poder sensibilizar a los maestros, poder sensibilizar a los padres de familia, para que todos ellos descubramos esta maravilla de la adolescencia y no nos dé miedo y nos dé gusto poder contribuir a que este reseteo de veras llegue a buen término, ¿no? Que sí se logren muy buenos logros con nuestros chicos, que no nos vayamos con la finta de que no es grave lo que está pasándole a mi hijo, porque a veces decimos, no, pues va mal en la escuela, pero pues es que porque es flojo. No, no es flojo, trae un problema, créeme. Nadie nada más así porque sí, un buen día decide ya no seguir haciendo tarea. Algo le está pasando y hay que analizarlo. Y urge. Entonces, por eso a veces vale la pena iniciar a lo mejor con el chico que no quiere y que si le dices que ve con el psicólogo no va a querer, pero a lo mejor inicias con un taller donde se empieza a relacionar, empieza a platicar, empieza a descubrir que a lo mejor si algo necesita de apoyo y de ahí se canaliza. Entonces vale la pena este tipo de apoyos. Voy a dar mi teléfono para que quien guste, por chat les pido porque no contesto llamadas, pero por mensaje de WhatsApp, si me hacen favor de darme su nombre, decirme si están interesados en el taller y el nombre del adolescente, la edad del adolescente, para que yo me ponga en contacto. El teléfono es 442-796-4818. Ahorita lo escribimos aquí. A ver si me... Claro, también me gustaría aprovechar. Hace un momento alguien escribió un comentario en el chat, pero lo perdí, sobre un adolescente que podía suplantar la identidad de otra persona en Internet. Si la persona que hizo la pregunta nos la podría, por favor, volver a escribir, o mejor aún, si pudiera levantar su mano para reformularla, se los agradecería muchísimo para abordarla. También, no sé, David, si volviste a levantar la mano, ¿quieres comentar algo más? Sí, no, ya no es pregunta nueva, es sobre lo mismo. Hablamos de la adolescencia, pero entonces esta autolesión se puede volver crónica para la etapa de joven adulto y de adulto, o si ha habido casos en los cuales por mera inercia o de la misma persona detienen eso, o realmente sí es tratarlos y ayudarlos y darte cuenta a tiempo. Ok, muchas veces las autolesiones evolucionan de diferentes maneras, ¿sale? ¿A qué me refiero con que pueden evolucionar? Que muchas veces se autolimitan durante la adolescencia. La gran mayoría de las ocasiones así es decir, pasan la adolescencia y ya no vuelven a presentar este tipo de autolesiones. Sin embargo, empiezan a tener otro tipo de conductas autodestructivas, sobre todo de riesgo de carácter de consumo de sustancias de abuso o, importantemente, sexuales, ¿no? U otro tipo de manifestaciones violentas. Entonces, sí se autolimitan generalmente las autolesiones si no llegan a consumar en un suicidio, pero llegan a presentar otras formas igual de desadaptativas durante la adultez. Roxana, tienes la mano levantada adelante, por favor. Adelante, Roxana Laguna. Cuando gustes. Sí, ¿me escuchas? Le escucho bien. Muy bien. Yo justamente hice la pregunta de este tema del Instagram, que pues es una cosa muy cercana. Z decide que quiere saber qué se siente ser A y entonces usa la personalidad, toda la información que tiene de A y se presenta en Instagram como A, incluso hace una pregunta anónima para que toda la comunidad de A y de Z se enteren que A ya tiene Instagram. Finalmente A se entera que alguien está usurpando su identidad. Z se presenta por privado como A. Finalmente los padres se enteran. Los padres de Z piensan que es una travesura,
para mí es muy grave porque creo que Z debería estar en la etapa de el autoenamoramiento de sí misma, pero la razón que da de haber hecho un Instagram con la personalidad de alguien que existe es que quería saber qué se siente ser esa otra persona. ¿Es una manera de autolesionarse? Es una muy buena pregunta y es un caso muy interesante. Hay que considerar que sobre todo en la adolescencia, como estamos construyendo nuestra individualidad, quiénes somos como personas que formamos, si bien parte de una comunidad, que queremos pertenecer a la comunidad, somos individuos completamente únicos e independientes, generalmente empezamos a tomar puntos de referencia. Por eso que nos encanta tanto en la adolescencia tener quizás, volvernos fanáticos de alguna artista, ¿no? Tener pósters o algo por el estilo, porque generamos puntos de referencia donde queremos nosotros saber qué se siente ser la otra persona, cómo es la otra persona, aspiramos ser como la otra persona, ¿no? Entonces, dentro de esta búsqueda de la identidad personal, es muy común que se presente el querer admirar o tratar de sentir cómo es vivir como la otra persona, porque estamos experimentando, estamos viendo para dónde va nuestra vida, ¿no? Entonces, este caso en específico es suplantar la identidad de un par, ¿no? Como creo que me lo está planteando, es decir, de otra persona de la misma edad, en quien no forzosamente existe una admiración, pero sí puede llegar a verla lo suficientemente fuerte como para querer, como para que sea el punto de referencia ahora. Puede haber muchas cosas. ¿Podría ser una travesura? Lo más probable es que no lo sea. No seguramente hay alguna intencionalidad o seguramente hay algo detrás de ello. Pero antes de tomar una conclusión de si es algo patológico, algo de qué preocuparnos, o simplemente es parte de esta forma de descubrir quién ser y quién no ser, habría que preguntarle directamente al adolescente. Digo, yo, en el caso del terapeuta o en el caso de profesores, o mejor dicho, de los padres de familia interesados en él, en él o ella, hay que recordar que los profesores tenemos que cubrir el protocolo de la institución en la cual nosotros nos encontramos y no adentrarnos demasiado, ¿no? Siempre con la debida atención del protocolo de las autoridades de la escuela, en el caso respectivo de los docentes. Pero habría que preguntar a ese adolescente, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué había detrás de ello? ¿No? ¿Qué sentiste? ¿Qué sientes por esta otra persona a quien trataste de suplantar su identidad? ¿Sientes admiración? ¿Sientes rechazo? ¿Querías hacerle algún tipo de daño a la otra persona? ¿Querías tú hacerte daño emocional tratando de sentir cómo vive la otra persona? Hay que ver muchas cosas atrás de ello. Realmente, ¿cuál es la razón? ¿Qué comorbilidades? Es decir, ¿qué otros problemas, si hay algún problema de salud mental y qué otros problemas de salud mental hay alrededor de esta persona que generó esta conducta? No podemos simplemente ser reduccionistas y decir, estuvo bien, estuvo mal, fue simple, es complejo. Hay que investigar un poquito más, pero quiero que veamos cómo hay un abanico muy amplio de probabilidades al respecto. No sé si más o menos esto complementa o responde la duda. Sí, gracias. Con todo gusto. No veo ninguna otra pregunta en el chat. Ya les puse ahí el taller, el teléfono para que si están interesados. Este, agradecemos muchísimo su participación y esperamos que con esto podamos contribuir a que cada uno de ustedes pueda también ser semilla, ¿no? Semillero de seguir compartiendo con los demás la importancia de atender en la adolescencia a la gestión emocional, la cuestión académica, lo artístico, lo deportivo, ver cómo estos jóvenes pueden tener grandes oportunidades de crecer, de sanar incluso heridas que captaron en la infancia, ¿no? Todos decimos, ahorita está esto de que las 5 heridas de la infancia, pues la adolescencia es una maravillosa oportunidad de sanar las 5 heridas de la infancia, ¿no? El abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia. Me está pasando un. Pero todas estas heridas que estamos hablando ahora y que se está habiendo tantos talleres para personas adultas de sanar esas heridas, pues serían una gran oportunidad sanarlas en la adolescencia. Es como una ventana que se abre muy importante en este momento, que vale la pena trabajarlo y que vale la pena que las familias lo trabajemos.
Por eso no solo es ver al adolescente solo, sino en familia. De hecho, toda persona que tiene alguna situación de salud mental, de cualquier tema, de verdad la clave no solo está en atender a la persona, sino a la familia, a su núcleo, porque es la red que nos puede apoyar, que nos puede sanar. Pues muchísimas gracias, doctor. Y si no hay ninguna otra pregunta, ni ninguna otra participación, agradecemos a todos y los esperamos para los siguientes temas que vamos a estar dando. Es muy posible que ya la semana que entra sacamos también por Instagram la serie de temas que vamos a estar dando durante todo el año, que van a ser gratuitos. También los talleres que se van a ofrecer, estos sí tienen un costo. Y también vamos por ejemplo, ya se tiene programado para marzo, me parece también, una plática sobre cómo leer etiquetas de los alimentos para ir descubriendo qué alimentos pueden ser dañinos, incluso para este tema de la depresión, del manejo de la depresión. Y entonces la nutrióloga Fabiola Rojas nos va a hacer favor de darnos esa plática y después tendremos un taller, un mini taller de un sábado, de medio sábado, donde vamos a poder aprender más a fondo cómo leer esto, ¿no? Cómo leer las etiquetas, cómo descubrir qué es lo mejor para la alimentación de nuestra familia. Pues muchísimas gracias. Hasta luego, muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Sí, gracias.